¿Qué significa que alguien que se arrepiente debe estar alegre? Está escrito en el Zohar. Rabbi Yehuda comenzó y dijo, sirve al Creador con alegría. Aprendimos que cualquier trabajo que una persona desea hacer para el Creador debe hacerlo con alegría, de buena gana, para que su trabajo sea completo. Y decimos que esto no es posible, ya que ese hombre ha violado el mandamiento de su amo y se arrepintió ante su amo. ¿Con qué cara se levantará ante él? Ciertamente con un espíritu quebrantado, es decir, que debe estar con un espíritu triste. Entonces, ¿dónde está la alegría? Estas alegrías y cantos están ausentes. De hecho, ¿por qué se corrigen? Es por los sacerdotes y levitas. La alegría existe en el sacerdote porque él siempre está lejos del juicio, y el canto está en los levitas. Ahora que no se ha encontrado ninguna ofrenda desde que el templo fue destruido, ¿cómo se sostiene la alegría y el canto? Aprendimos sobre la alabanza que uno alaba a su amo y la alegría de la Torá, así como el canto de la Torá, es alegría y canto. Por lo tanto, aprendimos que uno siempre debe ingresar la medida de 2 aperturas y rezar su plegaria. ¿Podríamos imaginarnos en realidad 2 aperturas? Bien, digamos, la medida de 2 aperturas llamadas Gesed y medio, que significa Torah, y son aperturas eternas. Debemos entender lo que nos dice en el trabajo cuando el sacerdote está alegre y los levitas están cantando. También lo que está escrito, que la alegría está en el corazón y el canto está en la boca. Y que específicamente, por estos 2, la ofrenda se corrige. La cuestión es que se sabe que el orden del trabajo es comenzar a trabajar en la Torah y las mitzvot para recibir recompensa. Y la recompensa es siempre lo que una persona quiere recibir. Pero no hay deseo de dar, sino que paga lo que se le exige, y esta es la recompensa por la cual el hombre trabaja. Realmente, cada persona tiene una pasión por lo que exige su cuerpo. Es por eso que hay diferencias entre las personas, entre los niños y entre los niños y los adultos. Por ejemplo, vemos que a veces, cuando los niños pequeños no quieren comer, se les dice, si comes, obtendrás un premio, como comprarles juguetes. Resulta que, al comer, hacen concesiones para recibir juguetes. Hacen un esfuerzo al comer para obtener juguetes. Los adultos se les dice, si trabajan, les daremos de comer. Es decir, cada uno tiene una cosa especial llamada recompensa para sí mismo. Por lo tanto, al hablar del trabajo del Creador, que el Creador nos ordenó observar la Torá
y las mitzvot. Esto ciertamente se considera un esfuerzo, dado que por naturaleza el hombre ama el descanso, y si se le pide que haga algo y abandone el descanso, inmediatamente pregunta, ¿qué más ganaré? Es decir, ¿qué mayor placer tendré que el placer que ahora obtengo de descansar? Cuando se entera de que el placer que puede recibir del esfuerzo es menor al placer que disfruta del descanso, ciertamente no lo hará. Por lo tanto, cuando una persona comienza a realizar el trabajo sagrado, no tiene idea de lo que es el placer, excepto lo que el deseo de recibir para sí mismo, entiende que recibirá como placer de este trabajo más de lo que el deseo de recibir para sí mismo disfruta del descanso. Por lo tanto, se le promete una recompensa que recibirá por su trabajo, como está escrito en el Zohar, que se le promete que tendrá abundantes placeres de este mundo, así como una recompensa en el próximo mundo. En la medida en que cree en esto, y en esa medida está dispuesto a trabajar, lo que significa que cree en la recompensa y el castigo. Esto se considera como trabajar en una sola línea, que es para recibir una recompensa para su propio beneficio. Esto se llama trabajo en la práctica, es decir, que debe creer en el Creador, que nos ordena a través de Moshe que observemos la Torah y las mitzvot, a cambio de lo cual seremos recompensados, y si no, seremos castigados. Esas dos condiciones nos obligan a observar la Torah y las mitzvot. En palabras de nuestros sabios, esto se llama temor y amor. Como dijeron nuestros sabios, se necesita temor porque quien teme no patea, y se necesita amor porque quien ama no odia. Sin embargo, comprender el término con el fin de otorgar es imposible mientras uno todavía está en Katnut, en pequeñez de la mente. No puede entender que hay una cuestión de otorgamiento. Más bien, uno puede entender que debemos otorgar solo con el fin de recibir una recompensa a cambio del otorgamiento que está dando. Sin embargo, esto también se considera de alto, un grado alto, aunque es con el fin de recibir. Esto se llama el grado de Lo Lishma, no en su nombre, sobre lo cual nuestros sabios dijeron, de Lo Lishma llegamos al Lishma, en nombre de la Torah, porque la luz en ella lo reforma. Por lo tanto, una persona debe tener cuidado al servir al Creador, incluso en Lo Lishma, para apreciar el trabajo. Uno debe estar agradecido al Creador por darle un deseo y anhelo para observar la Torah y las mitzvot. Y el primer estado de entrada en el verdadero trabajo, por el cual se le llama trabajador del Creador, es trabajar sin ninguna recompensa, sino solo en beneficio del Creador. Por el contrario, cuando una persona trabaja para recibir recompensa, se le considera trabajando para sí mismo, es decir, para su propio beneficio, y no por el bien del Creador.
Sin embargo, uno debe apreciar el trabajo y no menospreciarlo, sino que debe agradecer al Creador por recompensarlo con la observación de la Torah y las mitzvot en la práctica. Sin embargo, después una persona debe trabajar por la recompensa y el castigo en otro sentido, como en la alegoría sobre los adultos y los niños, donde la recompensa debe ser el tener el privilegio de otorgar al Creador. Esto significa que ahora podemos dirigirnos con el fin de otorgar, mediante lo cual se logra la devekut, adhesión con el Creador. Esta es la recompensa que uno debe exigir por su esfuerzo en la Torah y las mitzvot. Pero, dado que la persona está acostumbrada a hacer todo en beneficio propio, aunque cree en lo que está escrito, que uno debe hacer todo en nombre de los cielos, su cuerpo se resiste porque esto está en contra de su naturaleza y la persona no puede determinar que otorgar sea realmente una gran cosa y que sea tan importante como para que valga la pena que una persona observe la Torah y las mitzvot. Es decir, que otorgar será su recompensa completa por su trabajo en la Torah y las mitzvot. שזה יהיה כל השכר תמורת עבודתו בתורה ומצוות. בהיות שעניין להשפיע, Dado que el asunto del otorgamiento no es tan importante para la persona, no tiene necesidad de pedirle al Creador desde el fondo del corazón para que le dé el deseo de otorgar como un regalo al Creador. Resulta que, aunque uno entiende que vale la pena trabajar con el otorgar, la persona no siente la carencia de esto. Es por eso que la persona debe trabajar para que el Creador ilumine en la persona la necesidad por esto, de cómo el deseo de otorgar llevará a una persona al propósito de la creación, que es alcanzar el deleite y placer que se encuentran en el propósito de la creación. Por esta razón, una persona debe pedirle al Creador que le permita sentir la carencia, es decir, que le falta el deseo, pedirle al Creador con todo el corazón que le dé el deseo de otorgar, ya que no ha llenado sin carencia. Después, debe pedirle al Creador que le dé el llenado, ya que muchas veces una persona llega a un estado en el que no tiene ningún deseo de que el Creador le ayude para odiar el deseo de recibir en sus ojos y sentir la bajeza en el deseo de recibir. Más bien, la persona quiere lo contrario, que el Creador satisfaga todo lo que el deseo de recibir demanda. Por lo tanto, cuando llega a un estado de bajeza, debe pedirle al Creador que le dé la necesidad imperiosa por el deseo de otorgar y que la plegaria sea desde el fondo del corazón. En ese momento viene a él la ayuda desde arriba.
Sin embargo, cuando uno llega a un estado en el que ve que está en absoluta bajeza, cuando ve en su bajeza que está roto y destrozado, entonces, ¿cómo puede estar feliz? Como dice el Zohar, si dices que esto no es posible, ya que ese hombre ha violado el mandamiento de su amo y se arrepintió ante su amo, ciertamente con un espíritu quebrantado, ¿dónde está la alegría? Debemos preguntar sobre esto. Y tiene sentido que cuando una persona ve que está en bajeza, debe estar triste. Entonces, ¿por qué debería estar alegre? La razón es que está escrito: trabajen para el Creador con alegría. Esto también debemos entender. ¿Por qué a una persona se le exige algo imposible? Ya que son dos opuestos en un mismo asunto. Baal Sulam dijo que cuando una persona se encuentra en un estado de desnudez e indigencia, se le considera maldito, y el maldito no se aferra al bendito, como está escrito en el artículo Fe en su Raf. Por lo tanto, una persona no puede recibir una bendición del Creador porque no hay bendición sobre una cosa vacía. Por esta razón, el Zohar responde que la ofrenda es corregida por esos sacerdotes y levitas porque la alegría está presente en el sacerdote y el canto está presente en los levitas. Y la razón es que el sacerdote es Gesed, de la palabra bondad, y él está lejos del juicio. Debemos saber qué significa en el trabajo que el sacerdote es Gesed. La cuestión es que Gesed es otorgamiento, es decir, que no necesita nada para sí mismo, sino solo para otorgar a los demás. Y alguien que está en un estado de Gesed está contento con su parte y no necesita nada. De ello resulta que no tiene carencia, por lo que puede estar contento, ya que juicio indica carencia, porque todo el asunto de la carencia que hay en las criaturas es porque hubo un juicio de que está prohibido usar las vasijas de recepción, sino solo las vasijas de otorgamiento, ya que solo allí está el lugar donde se puede recibir la abundancia. Por lo tanto, cuando decimos que hay juicios en el mundo, significa que el deleite y el placer no tienen lugar en el mundo donde puedan expandirse, ya que el mundo está inmerso en vasijas de recepción en las cuales había Simsun, restricción y juicio. Por esta razón, el sacerdote que es Gesed, que es la vasija de otorgamiento, no tiene conexión con el juicio. Este es el significado de lo que está escrito, que la alegría está presente en el sacerdote porque siempre está lejos del juicio. Es decir, las vasijas de otorgamiento están lejos de las vasijas de recepción, que son los juicios.
Por el contrario, un levita se considera juicio donde hay canto, es decir, una canción. Esto es como dijo nuestros sabios, uno no canta excepto por el vino. En el Zohar se explica que vino significa el vino de la Torá, que es la iluminación de Jochma, llamada línea izquierda. Cantar significa dulcificar juicios, ya que los juicios son, como se dijo anteriormente, vasijas de recepción sobre las cuales hubo un juicio de que está prohibido usarlas porque están en disparidad de forma, lo que causa la separación. Por esta razón, ese lugar de juicio permanece sin abundancia. Pero cuando se corrigen las vasijas de recepción para que funcionen con el fin de otorgar, la abundancia llega y llena las vasijas de recepción. Resulta que los juicios, es decir, las vasijas de recepción que anteriormente funcionaban para recibir, estaban en un estado de amargura, ya que estaban sin luz. Mientras que ahora que han recibido la corrección de trabajar con el fin de otorgar, la luz de Jochma ilumina allí, que es la luz del propósito de la creación, y el propósito de la creación es hacer el bien a sus creaciones. Por tanto, lo que era amargo ahora se ha vuelto dulce, como está escrito. Uno no canta excepto por el vino, que es Jochma. Este es el significado de las palabras. Cantar está en los levitas. Y así es porque los levitas están siempre en la canción y esos sacerdotes y levitas se paran sobre esto y el trabajo del Creador se completa. Es decir, a través de ellos se completa el trabajo del Creador, que es la corrección de las tres líneas, Hesed, bondad, Tim, el juicio, y Rahamim, que es la misericordia. En otras palabras, a través de la derecha, la izquierda, la persona se completa con la ofrenda, es decir, que la persona se acerca al Creador. Además, debemos interpretar lo que está escrito, que ahora que el templo está destruido, ¿cómo hay alegría y canto? Él responde que las alabanzas que alaban su maestro y la alegría de la Torá y el canto de la Torá son alegría y canto. Debemos interpretar que sacerdote implica el trabajo de la línea derecha, donde la derecha significa completitud, y la completitud engendra alegría. Debemos entender la respuesta de que la derecha significa completitud. Esto es, que tomará la completitud de la derecha cuando quiera hacer una ofrenda, es decir, cuando quiera acercarse al Creador, porque siente lo lejos que está del Creador, tanto en la mente como en el corazón, y está roto y triste. El Zohar responde
que las alabanzas cuando alaba a su amo le traen alegría. Debemos preguntarnos, ¿qué alabanza y gratitud puede darle al Creador cuando siente que es un pecador? Sin embargo, la cuestión es que debemos saber que debemos discernir dos lados en todo. Número 1. Por un lado, una persona ahora está rota y destrozada porque pecó contra el Creador y está triste porque siente que está desnudo e indigente de la Kedusha. Y número 2, aquí está la otra cara de la moneda. Es que hasta ahora, no pensaba en absoluto en asuntos espirituales. Más bien, estaba inmerso en asuntos mundanos y no recordaba en absoluto si existía el asunto de la espiritualidad en el mundo. Pero ahora ha llegado a otro mundo, donde no piensa en absoluto en asuntos mundanos, sino que todas sus preocupaciones están relacionadas en por qué es tan materialista. Por lo tanto, a ese respecto ha aumentado de grado, lo que significa que su recompensa y castigo no están en asuntos corporales, sino espirituales. Resulta que, según la regla, si uno asciende en grado, debe estar contento, porque ahora ha sido recompensado con un deseo de servir al Creador, por lo que incluso cuando ve cuán lejos está del Creador y le duele, a pesar de que nació judío, no lo está usando para hacer cosas apropiadas para un judío. Es decir, tener fe en el Creador como es apropiado para un judío, sino que todas sus preocupaciones son satisfacer las necesidades que el cuerpo demanda, como todos los demás cuerpos. Esto es, las necesidades de los seres creados. Incluso exige lo que los judíos no exigen, como está escrito. Y se mezclaron con las naciones y aprendieron sus acciones. Es decir, que su cuerpo demanda todas las necesidades de los gentiles. Por lo tanto, ahora que alcanza y siente un poco que hay espiritualidad en el mundo, llamada de Bekud, adhesión con el Creador, el estar lejos de esto le rompe el corazón y quiere hacer una ofrenda, lo que significa que quiere acercarse al Creador. Esto se llama hacer una ofrenda. Por un lado, está roto porque se siente lejos del Creador. Por otro lado, debe estar feliz de que ahora quiere acercarse al Creador. Por lo tanto, respecto a esto, una persona puede observar, trabajen para el Creador con alegría, pero ¿por qué debería estar contento? Es para alabar al Creador por haberlo acercado. Pero, ¿cómo se sabe que el Creador lo acercó? La respuesta es que una persona debe saber que el Creador lo ha acercado al sentir que está lejos del Creador. Esto es similar a lo que sucede en el mundo corporal. Cuando uno no sabe que está lejos de algo, a menos que lo vea desde lejos.
כלומר, כי Es אם decir, האדם רואה איזה דבר, אז הוא si él ve יכול algo, שזה él puede decir רחוק que ממנו או esta קרוב. cuestión está lejos de él אבל o אם cerca de él. הדבר כל כך רחוק ממנו, Pero ואין la הוא cuestión רואה está את tan lejos de הדבר, él que no la ve en איך הוא absoluto, יכול לומר שזה רחוק או ¿cómo él קרוב? puede decir si está lejos o כמו cerca? כן, כאן בעבודה, De manera similar, כיוון שהאדם מרגיש acá en el שהוא trabajo, רחוק מעבודת השם, cuando uno כבר על siente ידי זה que está lejos del נשבר trabajo del הלב, Creador מסיבת y התרחקות por lo tanto מהשם, llega al ורוצה rompimiento de son, שהשם יקרב debido a אותו, esa lejanía con el Creador שרוצה y que quiere que el Creador lo להגיע, acerque, a esto se le conoce היינו como לקרב עצמו להשם, esperar hacer una ofrenda, שהשם יתקרב es אליו. decir, querer acercarse al Creador, היה לזה y eso רואה seguro אותו que el Creador מרחוק. se acerca a él. היינו שהוא מרגיש La עצמו evidencia de esto es que lo שהוא ve desde רחוק lejos, מהשם. lo que significa que siente que está lejos del Creador. אדם צריך לקבל En ese שמחה sentido, una persona debe recibir שהשם alegría מתקרב אליו, por el hecho de que והוא el Creador se רואה את acercó השם a él מרחוק. y lo ve desde lejos. ושמחה זו גורמת לאדם לקבל חשיבות Esta לעבודת alegría causa que la השם. persona reciba la importancia en el trabajo del Creador. Es decir, a pesar de que él siente la lejanía con respecto al Creador, él dice que el Creador es de alguna forma más cerca a él. Y con respecto a esto, cuando una persona dice que él tiene completitud gracias a esto, él ya se considera bendecido. En ese momento puede ser realmente recompensado con el Creador acercándose, lo que significa que será recompensado con el sentimiento de que está cerca del Creador, ya que, como está escrito, el bendito se adhiere al bendito. Sin embargo, cuando uno no tiene la necesidad de salir de su estado de pequeñez, de Katnut, a pesar de que el Creador le quiere dar un nivel superior para que él surja de su pequeñez, cuando la persona está en un estado de completitud, porque él está trabajando en el estado de la derecha y él está contento con lo que ha recibido, ¿cómo se le puede dar a esta persona algo, puesto que él no tiene vasijas? Es decir, que no tiene necesidad para emerger de esta pequeñez, debido a que él está feliz con lo que le corresponde. Por esta razón, la persona debe trabajar también en la derecha, caminar en la derecha, lo cual es la cualidad de los levitas, geburá o temor. Es decir, él critica sus acciones y ve que le hace falta la cualidad de mente y la cualidad de corazón, y teme que permanecerá para siempre en el estado de Katnut, de pequeñez, y permanecerá en disparidad de forma con el Creador, puesto que el Creador es el otorgante, mientras que el hombre está completamente sumergido en la recepción para sí mismo. Y cada vez que quiere superarse, ve que esto no está dentro del poder del hombre. Ciertamente, a través de esto la persona se vuelve necesitado de la ayuda del Creador. Este es el significado de las palabras, de que las alabanzas, cuando él alaba a su amo, y el canto de la Torá son alegría y canto. Es decir, la ofrenda proviene de las cualidades de la derecha y la izquierda, lo que significa que gracias a ambas la persona se acerca al Creador, debido a que una persona recibe las vasijas y la necesidad de la izquierda, porque entonces
él necesita que el Creador lo ayude y que le dé la fuerza de arriba, llamada un alma, de donde cada vez él quiere superar y recibir esa ayuda. Pero la respuesta a la plegaria es cuando uno está en un estado de alegría, cuando está contento con su parte, con lo que le corresponde y no necesita recibir un grado superior. Más bien, en el estado en que se encuentra, está contento y siente que ha sido bendecido por el Creador. En ese momento, el bendito se adhiere al bendito y entonces es el momento en que puede ser recompensado con Debekut, con la adhesión, ya que tiene las vasijas para ello del discernimiento de la izquierda. Posteriormente, cuando puede decir que está contento con lo que le corresponde con su parte, ahora es carente hasta el punto de carencia y dolor al estar alejado del Creador. Y a esto se le conoce como está contento con su parte, con lo que le corresponde. Y dado que solo en la forma en que tiene una carencia, podemos decir que está contento con su parte, mientras que cuando no tiene carencia, no se lo considera contento con su parte, ya que contento con su parte significa que se conforma con poco, y si no tiene carencia, entonces no se considera que se conforma con poco, ya que no necesita más de lo que tiene. וזהו על דרך שפירש אבי ומורי זצ"ל על מה שאמרו חז"ל. Esto es como Baal Asulam interpretó lo que nuestros sabios dijeron. Deber es según la ley, no hay coerción. ¿Qué es según la ley? Está de acuerdo con la ley de la Torá. ¿Cuál es la ley de la Torá? Comer más de lo que se bebe. Dijo que la ley de la Torá es sin coerción, lo que significa que no tiene necesidad de ello. Por el contrario, puede comer también sin beber, porque comer significa fe por encima de la razón, donde creer que el Creador dirige el mundo como bueno, que hace el bien, aunque él no ve esto, es decir, que aunque la razón lo niega, de todos modos, él cree. En ese momento es recompensado con beber, llamado vino de la Torá, que es Jochma. La luz del propósito de la creación es su deseo de hacer el bien a sus creaciones. Podemos entender esto a través de lo que nuestros sabios dijeron, que uno siempre debe entrar la medida de 2 aperturas y hacer su plegaria. Es decir, que para que su plegaria sea respondida, es decir, ser merecedores de una ofrenda, es decir, de acercarse al Creador, se sabe que una plegaria es en el lugar de una ofrenda, lo que significa que para poder ser recompensado con acercarse al Creador, él debe caminar en la derecha y en la izquierda. Estas 2 aperturas significan que necesitamos 2 cosas. Pero 1, saber qué es lo que hace falta, y a través de esto, la persona recibe una carencia y una necesidad llamada vasijas que el Creador puede llenar con carencia. Pero si la persona no tiene carencia, es imposible recibir el llenado. Y número 2,
Hay un momento de recepción del llenado. Cuando una persona es carente, no es el momento para llenar a la persona, debido a que el maldito no se puede adherir al bendito. Y por lo tanto necesitamos también un momento de plenitud o completitud, ya que es el momento de recibir llenado. Por esta razón, nosotros necesitamos 2 piernas.